A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del hermano Walter Barrera. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite reunirnos nuevamente con el propósito de alabar y glorificar su santo nombre. En esta ocasión, la lección de este día se llama El juicio de las naciones. Y nuestra base bíblica está en Mateo 25, del verso 31 al 46. En el juicio de las naciones, la justicia de Cristo se manifestará para con ellos, en relación a su trato con la descendencia de Abraham. Conocer la justicia de Cristo al dar a todos su merecido en cuanto al trato con Israel. Viene el juicio de las naciones y la justicia de Cristo se manifestará. San Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor Jesucristo siempre ha bendecido a su pueblo, y la promesa que le hizo a Abraham está vigente hasta nuestros días, porque le dijo: y haré de ti una nación grande, te edificaré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Entonces, esa promesa está vigente, porque vemos, por ejemplo, cuando Balaam fue contratado por Balac para ir a maldecir al pueblo de Israel, el Señor no lo permitió, y esa maldición se convirtió en bendición. También vemos cuando los amalecitas pelearon contra Israel, Dios los castigó severamente hasta que los exterminó. Otro caso de la reina Esther, cuando Mardoqueo ya lo habían condenado para la horca por el malvado Amán, y a través de las oraciones y el ruego de Esther se revirtió ese juicio, porque el rey Asuero colgó al malvado Amán. Entonces vemos que los pueblos y naciones que han querido hacerle daño a Israel y maldecirlo no han podido, porque el Señor siempre ha cumplido su promesa de guardarlos y bendecirlos siempre. Viene el juicio de esas naciones y la justicia de Cristo se manifiesta
en una forma gloriosa. Y dice ahí, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los de su derecha, los de su diestra. La diestra del Señor es un lugar de honra y de honor. La diestra del Señor es de bendición y de herencia gloriosa de los justos. La diestra del Señor nos ha guardado, su diestra levantada está para bendecir a su pueblo, a los redimidos del Calvario, de tal manera que la diestra del Rey tiene un significado especial en cuanto a la salvación. En Primera Reyes 2:19 nos dice que el rey Salomón sentó a su madre Betsabé a la derecha de su trono, un lugar de honra. El Salmo 45:9 dice, hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Es una descripción gráfica de la corte real. Oro de Ofir es un lugar donde se obtiene el oro más puro que existe, aunque su descripción geográfica no se conoce. Y la distinción del comportamiento de las ovejas y de los cabritos. Las ovejas son mansas, obedientes y conocen la voz de su pastor. Aquí representa a los creyentes que tienen fincada su fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Por el contrario, los cabritos son rebeldes, desobedientes y no siguen al pastor. Representa a los incrédulos que tienen dureza de corazón y son renuentes al Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, forastero fui y no me recogisteis. Ahí vemos claramente la sentencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque los que estuvieron a su derecha serán bendecidos y heredarán el reino de los cielos, que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Mientras que los de su izquierda irán al castigo eterno. Ese es un juicio de Dios que claramente nos da a entender que los de su derecha van a la mansión celestial eternamente y los de la izquierda van al fuego eternamente. El problema es que es eterno. Tenemos que guardarnos en el Señor para seguir sus caminos. ¿Y cuándo ocurrirá? El juicio ocurrirá cuando Cristo venga en su gloria. Esto es una referencia a la segunda venida de Cristo, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Al llegar glorioso para establecer su reino, se sentará en su trono de gloria para juicio. Todas las naciones tendrán que comparecer ante el trono de juicio de Cristo. ¿En dónde se hará este juicio? ¿Y qué cuerpo tendrá Cristo? Veamos Hechos 1:11. En Hechos 1:11 encontramos que los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué estáis viendo hacia el cielo? Le dijo, este Jesús que de vosotros fue tomado, así como se fue, así regresará. O sea que el Señor vendrá en igual forma.
y con sus ejércitos, como es típico de un gran rey. La Biblia enseña que los ángeles del cielo son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra del Señor y obedecen a su voz. El Salmo 103:20 dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Ahora en su segunda venida se sienta en su trono para hacer juicio. San Juan 5:27. Cuando Cristo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre como el sumo sacerdote. Ahora se sienta acá en su propio trono y entonces juzgará a las naciones. Y algo muy importante también que vemos es de que todas las naciones comparecerán delante de él. El hombre es libre de escoger servir a su Señor o no servirle, pero no escapará de que tiene que comparecer ante él, ya sea para que herede la vida eterna o que se vaya a condenación eterna. Jesucristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas como nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 8:1 y Apocalipsis 3:21. La autoridad con que Cristo juzgará estriba en parte en su omnisciencia, por lo que su juicio es justo y escudriñador. El Señor no necesita de testigos. Él es omnisciente, omnipresente. Él conoce el presente, el pasado, el futuro. Él conoce lo que hay en el corazón de cada persona. No necesita testigos para saber qué hay en nosotros. Por lo tanto, su juicio es justo y escudriñador. San Juan 2:25. Cuando dice que todas las naciones serán reunidas delante de él, hallamos un elemento de poder y la soberanía de Dios sobre los habitantes del mundo. Si los espíritus inmundos pueden convocar a los enemigos de Cristo, según Apocalipsis 16:14, ¿cuánto más el Hijo de Dios tiene la capacidad de reunir a las naciones gentiles delante de él? Los justos serán separados de los injustos. Dios siempre ha hecho la diferencia entre el justo y el injusto. Esa misma regla se cumplirá en el juicio, cuando Cristo separe las ovejas de los cabritos. Cristo es el buen pastor de los creyentes y conoce sus ovejas. Juan 10:11. Dios jamás podrá ser burlado. Él nos conoce, hermanos. Entonces, guardemos nuestro testimonio, guardemos nuestra fidelidad al Señor, porque Él sabe qué intenciones tenemos en el corazón y que nos ayude a seguir fieles en sus caminos para heredar la vida eterna. Aunque tengamos penas, problemas, dificultades, no importa. Son cosas mínimas comparados con la gloria venidera. Vale la pena hacer el esfuerzo, seguir al Señor. Él conoce a los suyos, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El sello es un símbolo de autenticidad y de apropiación. El sello divino es el Espíritu Santo, que vino a nuestra vida desde el momento en que creímos en Jesucristo. Cuando dice apártese de iniquidad, refleja la segunda marca de que Dios es el dueño de los creyentes y que es su búsqueda de la santidad. Recuerden, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces está claro que las ovejas representan a los redimidos, que tienen un corazón obediente y sensible.
ante la necesidad de otros, mientras que los cabritos son los injustos, renuentes a Dios y se hacen inclementes ante los que sufren necesidad. Ambos grupos conviven en el mundo, pero en el juicio serán separados por el Señor, quien dará justo pago de acuerdo a su identidad, actitud y conducta. ¿Cómo nos tenemos que comportar? Obedientes, fieles, siguiendo al Señor, no como el mundo. Debemos disponer nuestros corazones a no mezclarnos espiritualmente con los malos, aunque tengamos que vivir físicamente entre ellos. Y es nuestro deber ministrarles el Evangelio y orar por su salvación, pero no imitar su conducta irreverente a Dios. Entonces está claro, hermanos, que debemos practicar las buenas obras. Las obras no nos van a salvar, pero son fruto del cambio que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿o no? Cuando venimos al Señor, hubo una transformación en nuestras vidas. Algunos de nosotros éramos idólatras, fornicarios, hechiceros, homicidas, pero el Señor hizo una transformación. Y ahora, pues, que nos ha dado frutos de arrepentimiento, tenemos que practicar las buenas obras. Como dije, no nos sirven para salvarnos, pero son frutos de la fe en Jesucristo. El que hacía el mal ahora ya no lo hace. Ahora busca el bien para todos. Las ovejas de Cristo serán galardonadas. La salvación serán las obras de la ley y las obras como fruto de la salvación por la fe. Las ovejas de Cristo reciben recompensa y recompensas gloriosas por su trabajo en el Señor, pues lo hacen por gratitud y por su fidelidad ante su Señor. Posteriormente, el Señor juez justo retribuye a los malos. Así lo hizo con Lot, al sacarlo primero para salvarlo de la destrucción, antes de enviar fuego y azufre sobre las ciudades malvadas. Génesis 19, 23 y 24. Cuando Lot estuvo en Sodoma y Gomorra, el Señor se ocupó primero de salvarlo y después vino el juicio contra esas ciudades. De la misma manera, así será en el juicio. Primero va a dar el galardón a sus redimidos, a los comprados con su sangre preciosa, y posteriormente retribuirá a los injustos, a los incrédulos por haber despreciado a nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma forma el Señor avergonzará también así al diablo, al anticristo y al falso profeta, cuando primero bendice a su pueblo y después está el juicio para ellos. De aquí aprendemos que la bendición del Señor es con los justos que se someten a su autoridad y voluntad y viven para su gloria. Proverbios 3:33. A la hora de recompensarlos, los llama a venir. Ellos nos enseñan un nivel de comunión perfecta de los justos con su Rey. También nos invita a heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Esto contrasta con el fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. En ese tiempo, hermano, va a ser una cosa bien difícil realmente, porque los justos estarán libres del juicio. El juicio va a ser solo para los malos, para los que no obedecieron al llamado del Señor. Va a ser situación lamentable, pero ya no habrá tiempo más. El Señor viene para emitir juicio final. Cada hijo de Dios debe gozarse en la esperanza, aunque tenga que atravesar sus tribulaciones. Romanos 12:12.
Santiago nos dice que nos debemos de gozar en las tribulaciones. La verdad que es bastante difícil, pero si lo comparamos con la gloria venidera, vale la pena, hermanos. Es que gozarnos en el sufrimiento, porque sabemos que heredaremos esa mansión gloriosa, incomparable, que no se puede describir porque todo es de oro y donde no hay necesidad de sol ni luna, porque Cristo es la lumbrera de Dios ahí. Entonces, Él ilumina todo con su gloria. Entonces, vale la pena gozarnos en las tribulaciones. Pues la herencia que Dios ha preparado para sus santos es incomparable. Tiene riquezas de gloria. Dios en su omnisciencia lo previó antes de la fundación del mundo. En su sabiduría Dios preparó esto de antemano. Por lo que debemos creer y aferrarnos a sus promesas con fidelidad hasta ver la herencia prometida. Esta recompensa para los salvados conforme a sus obras no son obras de la carne, sino las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Lo que hacen los justos a los hermanos de Cristo, lo hacen a Cristo mismo. Hicieron el bien a Israel sin saber que lo hacían al Señor. Mientras que los malos mostraron dureza para con los judíos, desconociendo su apatía hacia el Señor. Durante la gran tribulación, los judíos volverán a pasar situaciones muy, pero muy difíciles por la persecución del anticristo, cuando el hijo de perdición entre en el templo de Jerusalén y reclame para sí los sacrificios. Va a ser un tiempo muy difícil y la palabra dice, entonces huyan hacia los montes, porque la persecución del anticristo viene exterminando a todos los hijos del Señor. Es una situación que va a ser bastante difícil, hermanos. Pero Dios siempre permanece fiel a su remanente. Él nos guardará. Y cuando este anticristo, este inicuo, se siente en el templo de Jerusalén, entonces habrá comenzado la abominación desoladora que habló el profeta Daniel 11:31 y Mateo 24:16. Pero la justicia de Dios en el corazón del hombre produce frutos de justicia. Filipenses 1:11. Por tanto, la entrega del reino a los gentiles aquí no es por mero obrar, sino el obrar como fruto de la fe de los que han tenido en Jesús. Dios jamás va a aceptar el sacrificio de los impíos. Proverbios 13:8. ¿Por qué no lo acepta? Porque la condición de pecado en que viven, si algo abomina al Señor, es el pecado. Entonces, situaciones bastante difíciles vienen a este mundo. Mientras que la iglesia va a estar con el Señor, libre de todo juicio, y van a recibir galardón los que trabajen para el Señor. Así que esforcémonos, hermanos, sigamos fortaleciendo la fe y animándonos unos a otros en no volver atrás, sino seguir al frente, buscando a nuestro Señor Jesucristo, quien nos guardará y nos llevará hasta su presencia gloriosa. Vale la pena ese esfuerzo, hermanos. Sigamos adelante, que nadie se quede atrás, todos vayamos juntos, siempre buscando al Señor Jesucristo. Los impíos serán juzgados por su injusticia y condenados al fuego eterno, por cuanto rechazaron a Cristo y dispusieron no servirlo.
es que son condenados. Estos estarán a la izquierda del juez y él los llama malditos y los aparta como hijos del diablo por practicar el pecado. San Juan 3:18. El inconverso no puede amar a Cristo debido a esa condición de pecado en que vive. Mucho menos puede ver la imagen de Dios en sus semejantes. Nuestro deber como cristianos es rogar a Dios que nazcan del Espíritu para que puedan entender el reino de Dios. San Juan 3:3. ¿Qué nos enseña este juicio? Nos enseña las tribulaciones que se heredan al creer en Cristo, pues a través de muchas tribulaciones estaremos en su reino. Hechos 14:22 y San Mateo 25 nos recalca que las tribulaciones que enfrenta Israel son las peores desde que comenzaron sus deportaciones. El juicio contra los malos es justo, verdadero e irreversible. No se puede cambiar porque es un juicio justo y no se puede transformar de nada. Señor, ahí está haciendo justicia. Los pecados de omisión también son una ofensa directa al Señor. Debemos entender que Cristo está representado aún en el hermano aparentemente más insignificante. Finalmente, el juicio termina con la sentencia al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, nunca debemos tener una actitud de desprecio por algún creyente, porque al hacerlo es una ofensa directa a Cristo. Para con el Señor es igual de grave que el hombre cometa un delito o que omita el cumplimiento del deber. Y las naciones que han bendecido a Israel, Dios también las ha bendecido. Guatemala es un país que ha sido bendecido por el Señor, hermanos. Cuando Israel fue nación en 1948, estaba de presidente el general García Granados en Guatemala y él dio su voto para que Israel fuera nación. ¿Y cuánto Israel nos ha ayudado? Dios nos ha bendecido porque también Guatemala dio su voto para que este país fuera nación. Así que el Señor les bendiga y sigamos adelante. No desmayemos, que pronto viene nuestro Señor por su iglesia.